Bienvenidos sean todos ustedes a Desarrollo 360 by Mapping. Aquí, junto con mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora Aletea Velasco, ya saben que siempre los recibimos con muchísimo gusto, esperando que lo que tenemos para compartir sea bien recibido desde un punto de vista positivo o no. Porque todo aquí es válido y eso hace lo que nos nutran, ¿no? Diferentes visiones. Exacto. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, muchas gracias. Un poco agripada, así que si me oyen medio así, es porque digo, traigo tantita gripa. le estaba diciendo a Lore en la prueba de sonido, qué bueno que te ves así como así, que está padre. Sí, muy Pero mal, bueno, nada más se burla de mí, Ale, mi enfermedad. yo espero que todos Muy ustedes se gacho. encuentren bien porque hay mucha gente saliendo de gripitas, constipaciones y demás, porque estamos pasteurizados, chicos. O sea, de repente salimos de un frío terrorífico a un calor extremo y el aire sigue estando frío. Sí. Entonces, sí, aquí desde Querétaro se siente el calor a todo lo que da. No sé cómo nos va a tocar en mayo y demás. Y luego el aire frío. Entonces, bueno, pues, y aires acondicionados en donde quiera que vamos, ¿no? Exacto. Pero no se puede sin ellos. Así que esa es la condición climática por el momento. Lore, ¿de qué va el programa? Pues hoy estaremos hablando de un tema que a lo mejor pareciera fuera de lo que hablamos comúnmente, pero al final tiene que ver con el ser humano y acuérdense que a nosotros nos gusta estarnos adentrando cada vez más en el ser humano para poderlo entender y poder pues generar líderes en plenitud que ayuden a sus colaboradores que igualmente busquen esta plenitud. Entonces hoy estaremos hablando de los paradigmas más relevantes para el ser humano. Exactamente. Y fíjense nada más, ¿no? Entendiendo que hemos vivido con ellos a lo largo de muchísimo tiempo y que todavía no podemos romper con ellos. Exacto. ¿No? Entonces es importante de entrada entender lo que significa un paradigma a cuál nos enfrentamos para ver de qué manera lo desmenuzamos. Por ahí decían que la única manera que existe de comerse un elefante es en pedazos, ¿no? Si te lo quieres echar de un bocado, imposible. Va a estar complicado, pero si lo empiezas a partir pedacitos, algún día acabarás con él. Entonces lo mismo es esto, ¿no? Empezar a desmenuzar, a entender, a comprender, a hacernos conscientes y sobre todo responsables de las cosas que podemos enfrentar y cambiar para que esto vaya evolucionando, ¿no? Entonces no sé si primero quieras hablar acerca de qué es un paradigma. Bueno, un paradigma es una expresión complicada y difícil, bueno, como de darle esa definición tan exacta, pero son estos lugares donde tienes dos opciones en las que tienes que escoger una, pero que no hay como mucha claridad hacia dónde te tienes que ir. O sea, como que de repente las dos opciones pudieran ser una buena opción y las razones por las cuales eliges una u otra tiene que ver con temas como mucho más profundos, temas de donde tendrás que alinear tus valores, donde tendrás que medir riesgos, donde tendrás que ver hacia dónde quieres ubicarte en el futuro. O sea, son decisiones que son de repente como muy complejas porque ambas opciones te pueden llevar a pues relativamente buenos lugares, sí, pero solamente una te va a llevar a donde quieres estar. Exacto. Entonces, a mí me gustaría comenzar con esta. No es la primera que tenemos en nuestra lista, pero creo que esa pone un ejemplo de manera muy sencilla todo esto que acabas de decir y tiene que ver con el paradigma del éxito. El paradigma del éxito al que se enfrenta el ser humano tiene que ver con la percepción que está basada únicamente en recibir esta cuestión del reconocimiento externo y material desde un lugar que nos genera satisfacción interna. Es decir, muchas veces consideramos que si el éxito no está a la vista, no es un reconocimiento que venga desde el exterior, es como si no contara. Y por el otro lado tenemos esta difícil decisión de creer o de asumir, no de creer, de asumir que hay cosas que nos hacen exitosos aunque no sea un referente externo. Ese es como el paradigma, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente tendría que perseguir el ser humano? Sí, o sea, al final, o sea, creo que tenemos como esta parte donde todo debería de venir de nosotros, ¿no? Siempre decimos, todo inicia y termina en uno mismo. Entonces, cuando el éxito tiene que ver solamente o la gran parte del reconocimiento tiene que ver con el exterior, te vuelves una persona muy vulnerable. Porque el exterior no siempre te va a dar el reconocimiento que necesitas. Vulnerable y dependiente. Ajá, sí.
y el exterior no es como la fuente primordial de lo que debiéramos de buscar. definir como, porque además el éxito es algo que la mayoría de las personas buscamos, ¿no? O sea, no es como una cosa así de, ay, no, yo no quiero ser exitoso. Yo creo que pues la mayoría de la gente sí queremos tener éxito en la vida. Entonces que nuestro éxito dependa de un exterior. Solamente. Está canijo. Y además creo que tendríamos que ir todavía un pasito más profundo desde la propia definición de éxito. De repente consideramos que éxito, por ejemplo, ¿no? En muchas ocasiones cuando piensa en alguien exitoso, lo primero que pensamos normalmente es en algún político, en algún artista, en alguien de dominio público. Es decir, la masa, la popularidad y la fama crean el éxito. Y no es así. No. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es para nosotros el éxito, para que entonces sí ese paradigma sea como un poco más aterrizado y más personal, y que entonces esta decisión de cómo voy a complementar, porque no estamos diciendo que nada más busques las cuestiones internas, sino estamos diciendo que no te olvides de las cuestiones internas, porque la verdad es que también el ego es parte de nosotros, es parte de nuestra vida, y el ego se soba, se alimenta y se mantiene tranquilo desde el exterior. Claro. Entonces, es importante también tener ese monstruito del ego aplacado con su buena dosis, como le digo, no, échale su bistec, con su buena dosis de reconocimiento, pero sin olvidar justo lo que decía Lore, donde la parte interna es la que de verdad debería remontar en importancia, siempre y cuando nosotros tengamos claro cuál es nuestro éxito. Sí. ¿No? Porque nadie puede venir a decirte, qué bárbara, qué exitosa eres. Y tú así, ¿basado en qué? ¿En qué? ¿Por qué me lo dices? ¿No? Y a lo mejor hay alguien a la que no le he reconocido, pero, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el tener hoy por hoy hijos que son, olvídate, no, fíjate, no voy a hablar de características como, oh, gran estudiante, ¿no? Porque eso no depende de nosotras mayormente, ¿no? Pero el que tengamos hijos educados en valores, donde nosotros podamos ver esa respuesta como ser humano de ellos ante ciertas circunstancias, yo creo que somos muy exitosos en eso. Pero aún así en esos casos estás poniendo el reconocimiento fuera. Sí, porque si en algún momento tu hijo decidiera hacer las cosas de otra manera, entonces tú ya fallaste, ya no eres exitosa. Sí. Y no, o sea, al final uno hace lo mejor que puede con los hijos y ojalá, ¿no? Lo que hiciéramos siempre se viera reflejado en ellos. Pero hay momentos en que ellos toman sus decisiones independiente a tus bonitos deseos. Que Y por eso digo, hay que tenerlo como muy segmentado, o sea, no es el todo. O sea, pero por ejemplo, a mí me hace sentir exitosa el saber que tengo un hijo educado, que responde con educación y que responde con valores. Por supuesto. Pero también soy muy consciente que él tomará sus decisiones ya como adulto y que habrá unas donde se equivoque o que conscientemente haga cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Exacto. Y entonces ahí no voy a decir, qué fracasada, ¿no? Como mamá. Pues él ya tendrá que enfrentar sus, ¿no? Para mí el éxito, o sea, yo creo que una función importante y cuando me llegan aquellos momentos en la vida en el que no te sientes tan exitoso, que dices, en que las cosas no estaban funcionando tan bien y el afuera no coopera, creo que tiene que ver con este mejoramiento continuo, ¿no? O sea, esta parte de decir, para mí el éxito tendría que ver con que hoy puedo ser tantito mejor de lo que fui ayer. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, ojalá cuando nos vayamos el mundo sea tantito mejor que cuando llegamos. Entonces creo que si logramos hacer eso, para mí tendría que ver el éxito mucho con eso, porque eso sí depende casi de mí, todo de mí. De ¿no? mí. O sea, y yo te diría prácticamente, a lo mejor hay cosas que no te van a salir, pero el estar buscando tu continuo crecimiento, desarrollo, conocimiento, pues depende de ti. O sea, nadie va a llegar a amarrarte y decirte, no aprendas, no seas mejor ser bueno. Pues depende de ti, tus decisiones, ¿no? Cómo pones en acción tus valores, ¿no? Lo que siempre decimos, este nivel de autoconocimiento, el que tú mismo puedas voltear y decir, cómo la regué, qué manera de equivocarme, qué tengo que hacer para resarcir el daño. Ese propio reconocimiento también es un éxito, ¿no? O sea, esta evolución. Pero también me parece que el éxito tiene como muchas etapas. O sea, es como algo personal, pero hay algo laboral, pero hay algo familiar. Hay muchas áreas, impacta muchas áreas de la vida de diferentes maneras. Exacto. Y hay áreas donde meramente tienen que ver con el reconocimiento externo. Entonces, solamente es recordar una vez más que la parte interna es la que va a sostener al ser humano con esta verticalidad y con esta coherencia. Porque también te voy a decir otra cosa. Y conocemos gente así.
que el reconocimiento externo excede lo que verdaderamente es la persona. Claro. O sea, la fachada es tan bonita Ujú. y la fachada y lo que escuchamos y lo que resuena es tan, oh, wow, que todo el mundo, no, es que qué éxito, no es que te admiro, no es que quiero ser como tú, tal. Entonces pareciera que el éxito de esas personas es como, ah, y te asomas así un poquito por detrás, o sea, así de, a ver, quiero conocer más, ¿no? Ujú. Y a lo mejor no queriendo conocer, pero ya eres cercano a esa persona y dices, ¿y cómo en su vida personal cero? Sí, claro. ¿No? Como en Ujú. sus éxitos personales o los que nosotros consideraríamos de alguna manera los más importantes porque son de manera interna, están completamente olvidados Ujú. y únicamente están agarrados de ese reconocimiento externo. Y eso lo que sucede es que es efímero. Y esa parte de ser efímero puede durar años, ¿eh? Sí. O sea, me refiero a efímero en cuanto a la concepción del tiempo del universo, ¿no? Ujú. O sea, en una vida de, no sé, 60 años puede ser tan efímero que dure 30. Sí. Pero al final es efímero, o sea, no hay nada en ti que tenga esa sensación. Sí, y además yo creo que aquí el riesgo es que te identificas con esos éxitos, que eso también hay que tener muchísimo Mucho cuidado. cuidado. O sea, cuando tu éxito está basado en este tipo de, ¿no? De cosas como tan efímeras y tú te conviertes en eso y crees que eres eso, el día que se te acaba, pues te acabaste. Estás con alfileres. Ajá. Entonces, eso es el riesgo de no saber quién es uno y ponerte, o sea, poner tu identidad en algo exterior. Por eso de repente vemos gente tan deprimida y gente tan descontrolada Sí. porque esas cosas exteriores desaparecieron y junto con ellas desaparece su identidad. Eso es así como que fuerte, pensar Sí. en que puede desaparecer la identidad de una persona, pero es Ujú. así. O sea, cuando tú permites que todo lo que ocurre a tu alrededor te defina por completo y no al revés, Ujú. o sea, tú como quien eres vas definiendo lo que va sucediendo a tu alrededor, vas Sí. dejando, ¿no? Tu esencia, tu huella, tu marca. Ujú. Pero eso no eres tú, Ujú. esa es una acción, ese es un hecho, eso es una Sí, un palabra, ese es un... momento, un algo. Ujú. Exacto. Qué lindo que sea siempre coherente y Ujú. vertical a quien tú eres. Pero pero si eso llegara a desaparecer, hay otras formas, ¿no? Lo que siempre decimos, y ahorita vamos a hablar de otro de esos paradigmas, pero Ujú. tiene que ver con cómo tú te enfrentas y te adaptas a esas circunstancias difíciles Ujú. que no siempre son algo que está dictado como una regla y Sí, como no. decimos, ¿no? Sentencia Ujú. de por Perpetua. vida. Ajá, exacto, Sentencia perpetua. Sí. exacto. Entonces, este es uno de los paradigmas, ¿no? Donde el ser humano de repente se reconforta pensando que el éxito se encuentra más afuera que adentro. Entonces, te invitamos a que explores esta parte donde el camino puede ser mucho más vistoso, Ujú. mucho más colorido, mucho más lleno de fuegos artificiales en estos reconocimientos externos para alcanzar el éxito. Y quizá lo que esté de tu parte interna no sea tan... Quizá hasta a lo mejor veas una cueva y dices, ¿en serio? Ujú. Me tengo que meter ahí, Sí. pero valdría la pena explorarlo, ¿no? Y lo ideal sería disfrutar esta parte externa, o sea, Claro. ¿no? O sea, decir, mientras dure, yo encantada de la vida de Padrísimo. tener todo este reconocimiento, ¿no? Pero teniendo en cuenta que esto no va a durar para siempre. O sea, lo que va a estar conmigo y lo que va a acompañarme toda la vida es lo que está dentro. Entonces, a disfrutar el éxito externo, a disfrutar lo que, ¿no? Lo que viene de afuera y recibirlo y agradecerlo pero nada más con esa conciencia. Esto se acaba. ¿Sabes qué es como, no sé, ¿no? O sea, estas nuevas generaciones que me parecen asombrosas, que de verdad les admiro tanto y que han encontrado en los medios digitales una forma de llevar su profesión, Ujú. pero que de repente siento que esa línea que estamos hablando de este tipo de paradigmas y éxitos se vuelve cada vez más delgada y más volátil, ¿no? En el soy exitoso, todo el mundo me conoce, porque entonces se vuelve otra vez popularidad y fama. Ujú. Y está padrísimo. Y es a través de eso que pueden generar riqueza. Entonces Ujú. ya es como asociar esta parte del éxito a riqueza más fama y popularidad, brother, lo tengo todo en la vida, ¿no? Y además tengo 23 años, o sea, es Sí. como, ya lo hice, wow, ¿no? Ya, o sea, acabé con mi vida, estoy ya en el techo, en la cumbre. Y lo que siempre les hemos dicho, si tú piensas que es producto terminado, adivina qué. Tienes razón, estás terminado. Exacto. Entonces aquí lo interesante sería que todas estas personas que logran esas cosas, como dice muy bien Lore, acéptenlo, abrácenlo, disfrútenlo, gócenlo, sáquenle muchísimo jugo, ojalá que dure muchísimo más Ujú. tiempo, pero no se olviden
de esta parte interior, no se olviden del conocimiento, no se olviden de progresar ustedes como seres humanos, no se olviden de alimentarse, ¿no? De otras cosas que sean necesarias para ustedes, para que el día que esto decline ustedes ya tienen otro proyecto, tienen otra cosa, pero más allá de tener algo que hacer, es tener muy claro quiénes son y por qué están aquí. Exacto. ¿No? Y qué clase de ser humano están queriendo desarrollar, porque como decía Lore, aquí lo interesante no nada más es ser quien eres, sino ser quien estás destinado a ser. Y eso está muy canijo. Exacto, entonces... Eso sí está bien canijo, eso, porque además creo que no te escapas. No te escapas, pero depende de ti. Sí. Puedes decidir no hacerlo, pero no te vas a escapar. Es eso me encanta. Vas a morirte con la sensación de que algo faltó. Sí, entonces sí, o sea, está bien, no, aquí no decimos si está bien o mal, si tú decides está bien, es lo que estás decidiendo en tu vida. Solamente nos gustaría que fueran cada uno de los que nos escucha y de los que nos llega a ver, que sean conscientes de lo que puede suceder y que te hagas responsables de lo que viene después de una decisión. Y en ese sentido, creo que lo que dice Lore es absolutamente cierto, ¿no? Puedes decidir no hacerlo y está bien, pero no te escapas. Entonces tú decides cómo quieres rendir tu propia cuenta final, no a nadie, a ti. No, y además creo que en el proceso, o sea, se habla mucho, como hablando de estas cosas, que prefieres permanecer en un dolor constante que pasar por un gran dolor y llegar a todos estos otros sentimientos como la paz, la felicidad, la plenitud, ¿no? O sea, si no estás siendo quien estás destinado a ser, vivirás constantemente doliéndote algo. Con esa sensación de que algo falta, ¿no? Y de repente es como, muchas veces nos dicen, es que ¿por qué la impulsividad de comprar, de hacerse, de tener, de que me reconozcan? Pues porque hay huecos hay huecos enormes que no estamos llenando. Y entonces esos huecos... que están doliendo. Y que tienen que ser llenados con algo. Y entonces buscamos estas cuestiones tan superficiales y tan momentáneas para... lo vuelvo a sentir y voy de nuevo, ¿no? Sí, claro. Entonces, cada vez se hace más profundo. Claro, porque eso no se acaba, ¿eh? Sí, o sea, el tema es que estos dolores cada vez se van haciendo más profundos y entonces es como seguir rascando en la misma herida y que se vaya haciendo mucho más grande, en vez de decir, sí, ya vi que tengo una herida, ¿no? Correcto. Para que sane hay que lavarla, ¿no? Sacatearla, que salga todo lo que tiene, para que empiece a sanar. Sí, correcto. Y entonces, una vez que esté sana, ya puedo decir que estoy siendo lo que estoy destinado a ser. No es algo tampoco que se termine, o sea, no es como que ya soy todo. No, es un siendo. Ojalá, ¿no? Sí, es un siendo. Es un siendo. Es un ando yendo. Ajá, exacto. O sea, estamos en gerundio. Sí, andando. Andamos en gerundio. Sí, porque no puedes decir ya lo logré, sino siempre es en ese sentido, pero vas en esta parte de destinado, o sea, lo que estás destinado a hacer. Claro. Entonces, bueno, el siguiente paradigma al que nos enfrentamos, que termina siendo también muy relevante para el ser humano, tiene que ver con el paradigma del cambio. Y la vertiente tiene que ver con esta resistencia natural del cambio, resistirme al cambio que está ahí, y por el otro camino está el adaptabilidad, resiliencia y aceptar el cambio, ¿no? Entonces, es como cambio o no cambio. Exacto, es así, es adáptate a la vida, o sea, así tal cual, estás parado en la Y de cambio o no cambio. Sí. Y además creo que en este paradigma del cambio tiene que ver muchas creencias que yo creo que no son ciertas, donde la gente dice que la gente no cambia. Entonces, por principio hay una posición de decir, pues no, la gente ya no cambia. Después de determinada edad, la gente no cambia. Entonces, ya el paradigma, pues ya nada más te lleva al, pues no cambio, ¿no? Porque, pues ya me dijeron que la gente no cambia. Se me agarró más, ¿no? Ajá. Cuando en realidad sí está comprobado que la gente sí, o sea, sí tiene la capacidad de cambiar a la edad que sea, pero bajo ciertas circunstancias. O sea, no es como que yo hoy, ¿no? Como Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar, no, así no. Ojalá, pero no se da de esa manera. No. Sino que es cuando el dolor es lo suficientemente
pues hartante, o sea, cuando ya te hartaste de sentir dolor, es cuando verdaderamente puedes tomar esa decisión de ahora sí ya voy a O cuando cambiar. llegas a ese nivel de conciencia, Ajá, ¿no? sí, claro. Muchas veces en nuestra vida se refleja más allá de como, porque somos diferentes, ¿no? No necesariamente es el dolor de algo que te duela, a veces es el enojo, a veces es frustración, a veces es miedo, a veces, o sea, hay ciertas cosas, pero cuando llegamos a ese nivel de conciencia y somos capaces de enfrentar esta parte con mucha mayor resolución, o sea, las conductas cambian. Es que es necio y necio se va a morir. Bueno, él será necio y necio se va a morir si él conscientemente sabe que es necio, que eso no le trae nada bueno, que eso lo único que trae es distancia, negatividad, pocas opciones, y él decide que eso le gusta, así le gusta vivir. Bueno, pues no, pero no es porque no pueda, es porque él decide no hacerlo, o porque decide vivir en la inconsciencia total y entonces en la irresponsabilidad de su vida, ¿no? Es lo que decimos, dejamos que la vida te atropelle y te lleve por el caudal nada más. Pero si esa persona que a través del tiempo hace conciencia del momento donde dice, no estoy a gusto, es incomodidad, ¿eh? Nada es felicidad, o sea, no tiene que ver con felicidad. No. Pero lo que yo les decía, no necesariamente se refleja como dolor, porque hay mucha gente que resiste eso y dice, es que a mí no me duele nada. No, pero algo te incomoda. Sí, sí. No, pero algo te frustra, no, pero algo te molesta. Y entonces cuando ves que eso está causando ese cierto nivel de incomodidad o este dolor o esta, ¿no?, frustración o lo que sea, que tú puedas visualizarlo y decir, oye, sí he sido necio. O sea, me doy cuenta que ante las evidencias yo me monto en mi macho, no me bajo de aquí sin importar lo que resulte y no necesariamente es a favor. Y eso me ha ido llenando de vacíos porque la gente se aleja de mí, porque lo que sea. Y en ese momento, con ese nivel de conciencia y con ese nivel de análisis, me hago responsable y decido modificar esas conductas. Por supuesto que se puede. Fácil, ojalá fuera fácil, ¿no? Así es, pero no. Y muchas veces no se puede solo. Muchas veces hay que solicitar ayuda para reacondicionar nuestras conductas. Y sí, efectivamente tu esencia no cambia, ¿no? Ahí sí, pero, o sea, eso necesitas tener muchísima conciencia de eso a través de, nuevamente, el autoconocimiento, ¿no? Saben que nosotros insistimos con ese tema. Nos encanta eso. Pero si tú sabes, o sea, al final lo que no funciona es cómo actúas a través de tu esencia. Es tu respuesta. Ajá. O cuando no estás actuando a través de tu esencia, ¿no? Y entonces llevas muchos años fingiendo algo que verdaderamente no eres. Y entonces ahí sí es momento de la transformación. Y esta parte de, digo, poniendo el ejemplo del necio, o sea, recuerden que las cosas no son solamente una perspectiva. Si yo soy necia y me doy cuenta de que mi necedad no me está llevando hacia donde yo quiero, esa misma necedad, o sea, ni siquiera es dejarla, o sea, ni siquiera es, ahora ya no voy a ser necia, no, voy a transformar esa necedad y probablemente la haga en, ¿cómo se llama? Persistencia, ¿no? O sea, una necedad persistente, qué bonito. Entonces lo que voy a buscar es, en vez de estar neciando, ser persistente en las cosas que verdaderamente valen la pena. Y todo lo demás ya dejo que fluya más sencillamente, ¿no? Y me gusta mucho esto que dijiste de la esencia. Aquí no se trata de poner en duda tu esencia. Porque al contrario, quien eres perfecto. O sea, sí, tal cual, tu esencia por algo está aquí, por eso somos tan diversos y por eso somos tan distintos y por eso tenemos este nivel de nutrición humana, ¿no? De todo esto que nos hace tan diferentes y eso es una maravilla y hay que agradecerlo. Entonces, tal cual eres, tal cual es tu esencia, es perfecta. Solamente ve que fluye a través de ella y qué cosas estás manifestando a través de esa esencia que probablemente no te estén llevando al lugar que quieres. Y ya. Sí, y creo que también, digo, esta parte la podemos unir al tema del éxito. Creo que este cambio no cambio tiene que ver con dónde está nuevamente colgada tu identidad. Porque cuando tu identidad está colgada en algo que no es tu esencia, que es algo fuera de ti, que es algo que no tiene que ver con ese ser, ¿no? O sea, con tu ser, pues sí es mucho más difícil porque es como si te arrancaran lo que es seguro para ti. O sea, es como si tuvieras una medalla, es yo soy mi medalla, ¿no? Yo, si me quitan el pelo de Sansón, ¿no? O sea, que su identidad era el pelo, y si le quitabas el pelo se quedaba sin nada. Entonces, y de la misma manera tenemos de repente estos lugares donde nos agarramos, ese yo soy esto. Entonces, cuando tú estás enganchado en estas actitudes o en estas ideologías
y eso es lo que soy, pues imposible cambiarlo porque entonces dejas de ser. Exacto, pero tienes que ser consciente que viene de ti. De repente también nos hemos enfrentado con etiquetas, porque ahí pasa, ¿no? Etiquetas de alguien que dice, ay, es que eres bien enojón. Por una vez que algo te pasó en el tráfico, venías enojado, respondiste de una manera que no le pareció a esa persona y decidió ponerte la etiqueta de enojón. Y entonces a partir de ahí, la gente alrededor empieza a tratarte como es que es enojón, es que no le digas porque sí se enoja y sí grita y sí tal, ¿no? Y tal. Y de repente hay un momento donde tú, o sea, casi de levanten la mano los enojones. Yo, sí. De hecho, yo soy el presidente del club de los enojones. Sí. O sea, es como, ¿es en serio? Y de repente te volteas a ver un poco y dices, no, no soy o sea, ahí tengo momentos como cualquiera, sí. Pero yo no vivo mi vida enojado. Sí, no es mi identidad. Exacto, entonces, o sea, creo que esta parte del cambio no cambio sí tendría mucho que ver con estas, de cuidado donde ponemos la percepción de lo que somos nosotros. Y de repente sí es muy triste, nos ha pasado que hay personas que las ves que tienen una identidad atada a cosas tan destructivas y no lo logran ver. Exacto. Y tú puedes ver atrás de eso destructivo que dices, es que atrás de eso hay un chorro de cosas, o sea, tú no eres esa acción destructiva que estás haciendo, sino necesitas como irte un poquito más para adentro y descubrir quién eres. Exactamente. Y hay otra cosa en esta cuestión de este paradigma del cambio no cambio. A veces pareciera que en el momento que vivimos es imperativo adaptarte al cambio, cambiar y modificar si no quieres, no tendrías por qué, ¿no? De repente es como, porque nos ha tocado, empresas que nos dicen, necesito que me des un taller para que toda mi gente esté lista y que tenga la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio. ¿A qué cambio? No, pues tal y ok, se puede trabajar. Sí, porque es súper necesario, es imperativo que ellos se adapten tenemos nuestros problemillas de repente con eso, porque primero darles chance, ¿no? De conocer la noticia, de ver qué les gusta, qué no les gusta, pero imperativo. O sea, ¿y qué pasa si esa persona decide que ese cambio no va con él y no quiere y no le gusta? Y es válido, ¿eh? O sea, al final es válida su decisión. No tendríamos por qué ir con la corriente de como ahora estamos viviendo un tiempo donde todo mundo tiene que ser resiliente, todo mundo tiene que ser flexible, todo mundo tiene que ser adaptable, entonces ya te subes a esa bandeja de a fuerza. Si no sirves. Exacto, y entonces es como, o sea, si yo no tengo eso y yo no quiero cambiar, ya no funciono, ya no sirvo, desechable. No, tampoco es así. O sea, hay momentos donde vale la pena acercarte a esta posibilidad del cambio y de sacar todo esto y aprender, o simplemente hacerte consciente y tomar esta responsabilidad. Y lo que dice Lore, no necesariamente es que te quites esa parte de ti de la necedad, sino que la reenfoques, tomando este ejemplo del necio. Y por otro lado es, ¿y qué pasa si hay situaciones en las que literal no se me da la gana? Con todo lo que esto conlleve, me hago responsable, pero no se me da la gana. Sí, ¿por qué? claro. Porque a mí me gusta. Tienes la y es parte de no mí. Hacerlo. Exacto. Y esto siento que me compromete a ser alguien que no soy. Sí. Eres libre de hacerlo, O sea, al final, lo único que invitamos a que siempre suceda es este acto de autoconocimiento, donde verdaderamente la decisión que tomes venga de ti y para ti. Exacto. ¿Para qué? Para que al rato no haya culpa. Sí, sí, exacto. Sin culpas y que siempre busques esa plenitud. Y yo creo que siendo fiel a ti mismo es mucho más fácil sentirte pleno que cuando no. Totalmente. Totalmente. O sea, mira, hay decisiones bien complicadas que no te hubiera gustado tomar y que dices, sí, soy el único que no. Pero al final del proceso o al final del ciclo, lo que sea, es como el que tú digas, yo estoy cómoda con lo que hice, estoy cómoda con la decisión que tomé. Sí, fui fiel a mí mismo. Listo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante dentro de cualquier cosa, ¿no? Entonces, abusado solo con eso, en esa invitación de cuestiones del cambio. Y entonces vamos ahora por nuestro tercer paradigma. Y el tercer paradigma tiene que ver con el paradigma del miedo. Ahora sí que ñaca. Y tiene que ver con la tendencia a dejarse dominar por el miedo, que ese es uno de los caminos, y o sea, miedo y ansiedad. Y la otra es esta necesidad de enfrentarlo y superarlo a como dé lugar. Sí, híjole, creo que es uno de los es más rudo. Uy, sí. Porque tenemos, yo creo que aquí un factor que nos juega en contra, que es nuestra mente.
porque recuerden que nuestra mente está diseñada para mantenernos vivos. Y en el tema de mantenernos vivos tiene que estar muy alerta a todas las cosas que nos pudieran dañar, reales o imaginarias, que ese es el problema, que no siempre las cosas que nos dañan es porque estén en la realidad, sino son todas las posibilidades que aparecen en nuestra mente para mantenernos vivos, ¿no? Pero mantenernos vivos tiene mucho que ver con mantenernos quietos. ¿Por qué? Porque si yo hasta ahorita sigo viva, ¿para qué me quiero mover del lugar? ¿Para Totalmente. qué quiero hacer las cosas diferente? ¿Para qué quiero modificar si ya estoy viva? Y así, aunque sea muy infeliz, ¿eh? O sea, acuérdense que el cerebro no va a buscar que seas ni feliz, ni pleno, ni nada de Que esas estés a cosas. salvo y vivo, punto. Ajá. Mientras estés vivo, no importa tu estado emocional para tu cerebro. Entonces, en este tema del miedo, obviamente nuestro cerebro va a estar activando todos estos lugares donde podemos correr riesgos y querrá mantenernos quietos. Uh-huh. Y entonces una vez más, ¿no? Es como en esta emocionalidad, o sea, hablando desde la perspectiva y punto de vista de la emocionalidad, mucha gente es como, no tengas miedo, ¿no? O sea, como si el miedo fuera algo terrible en nuestras vidas. Y no, o sea, a veces justo el miedo salva vidas, el miedo nos pone alerta, el miedo pues también nos permite, yo creo que hasta cierto punto crecer y pensar y observar e indagar en cosas que no nos hubiéramos detenido a ver si no lo tuviéramos, ¿no? Si no tuviéramos, y ahí iríamos como el borras a todo echándonos de cabeza, ¿no? Y quién sabe qué nos pasaría. Pero por otro lado es tener la conciencia de darle el control y el dominio total de nuestra voluntad al miedo o a cualquier otra emoción. Me parece que el que nosotros cedamos ante cualquier emoción, dándole la voluntad, es donde ya, como dicen por ahí, hoy vengo muy dicharachera, donde ya torció el rabo la marra, ¿no? O sea, donde, eso está muy bueno, dicho. Eso está bueno. Pero ahí es donde ya valió. O sea, claro. Mientras tú seas dueño de esa parte, de esa voluntad, y que seas consciente de, tengo miedo, sí lo tengo, pero necesito moverme, necesito continuar a pesar de esto, ¿no? Ya vi, es una alerta, ya vi cuáles son las posibilidades, pero a pesar de ello es necesario continuar. Eso creo que hace la diferencia cuando sea necesario continuar. Claro. Porque hay cosas que a mi parecer es como, tienes que aventarte de un paracaídas. ¿Para qué? Para que lo vivas. Es que me muero de miedo. Por eso, si después de vencer ese miedo vas a poder vencer lo que sea, ¿me lo firmas? O sea, ¿estás seguro? Es neta que sí. O sea, ¿en serio mi vida va a cambiar a tal punto por aventarme? No lo creo. Y te voy a decir por qué no lo creo, porque ya lo hice. Y no, o sea, subirme, no me he aventado de un paracaídas, me subí a un parachute, que para mí fue el primer paso. Y no hubo ese cambio radical de conciencia. Si no te bajaste siendo otra. No, ni diciendo, a partir de aquí nunca más me dará miedo, al siguiente paso, ¿no? O sea, no es así, sigo siendo temerosa a muchas cosas, pero lo que siempre he hecho, incluso para tomar esa decisión, fue hacerme cargo de esa emoción, ¿no? Analizarla, ponerla quieta y decir, me vas a acompañar, pero aquí. O sea, no te aloques, vamos juntas en esto, ¿no? Mi miedo y yo, venga, a hacerlo. Y hay otras cosas donde sí definitivamente dejo que mi miedo ponga esa barrera y digo, ahí no le voy a entrar porque no me siento cómoda, no me siento segura. Yo decido que hoy el miedo, escucharlo un poco más y tan se acabó. Sí. ¿No? Entonces, solamente es esta conciencia donde estos paradigmas, o sea, lo que queremos es que no te dejes arrastrar a un lado del camino solo porque sí. Solo porque pareciera que es lo correcto, porque es el momento adecuado, porque es lo que la gente está haciendo. Y sobre todo eso, esta parte, o sea, estamos viviendo en un momento que lo hemos platicado mucho Ale y yo, hay ahorita tantas cosas que se tienen que cumplir para que puedas demostrar que eres un ser humano valioso, que de repente estamos como cayendo en esto de tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y eso te aleja de quién eres. O sea, al final eso te va alejando de lo que verdaderamente estás buscando en tu vida, porque hay muchas cosas de estos deberes ser que puedes vivir sin ellos, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero o sea, es tomar estas decisiones con conciencia. Entonces no es como está de moda aventarse del paracaídas, entonces vamos todos y nos aventamos al paracaídas. Si no quieres, no lo hagas. O sea, no pasa nada. O está tan de moda este tema de la resiliencia que si no eres resiliente, ya reprobaste en la vida.
Pues no, porque hay gente que no necesita, a lo mejor su grado de resiliencia tiene que ser muy pequeñito y ya, y con eso es suficiente. O sea, no hay que estarnos probando a ver hasta dónde llegamos. Y entonces hay que vencer el miedo más miedo que tengas en la vida. ¿Por? ¿Para? Pues, si no quiero, o sea, si mi Pa. miedo más miedo no me limita en lo que verdaderamente quiero hacer, ¿por qué Expulsada de la tendría? raza humana. No, pero entonces no te enfrentaste a tu miedo, Sí, ¿no? sí. Eres un cobarde, pues no, nada más no quiero, o sea, Son estas, ¿no? oye, son estas cosas que ya lo platicamos en uno de los programas anteriores, ¿no? De qué pasa si no escribo un libro, si no siembro un Claro, árbol y ahí no no tengo tengo un un hijo, hijo. ¿no? O sea, es, ya valí gorro. O sea, mi existencia Sí, fue fui nula un aquí. ser Porque, humano fracasado. porque a alguien se le ocurrió decir que esas 3 cosas eran lo que tenías que hacer antes de morir, ¿no? Y esto es lo mismo. O sea, este tipo de paradigmas es, ¿quién dice que tenemos forzosamente que enfrentar nuestro miedo más grande? O el miedo más chiquito, o el miedo que se les dé la Sí, gana, ¿no? pero normalmente te renta con lo gandalla. Pero, digo, a mí me pasó, y con esta historia, en algún momento me metí a uno de estos cursos de coaching transformacional. Y entonces el que estaba parado enfrente, de repente llega y me dice, párate a hacer algo, ¿no? Y le dije, no. Y me dice, pues entonces, ¿qué tienes miedo de hacer ridículo? Y yo, no. Entonces, pues, claro que sí, no quieres enfrentar ese miedo. Y yo, el ridículo lo sé hacer muy bien en muchos lugares, pero no donde a ti se te pegue la gana, sino donde yo decida que voy a hacer el ridículo. ¿No? Pero de repente son como esas cosas de, ay, o sea, no lo haces porque eres un cobarde y vive la vida y disfrútalo. Es, no, o sea, si en este momento yo decido que no, es no. Exactamente, y sobre todo cuando vienen estas promesas, que les digo, no confíen en esas promesas. Sí, O sea, tu vida va a cambiar. es si tú te enfrentas a tu miedo más grande, nada te va a poder detener. Ay, o sea, a mí eso, de verdad no saben lo que estoy sintiendo ahorita en el estómago, es un nudo, y así de, quiero encontrar la persona que dijo eso, para decirle, a ver, ¿cuál fue tu miedo? A ver, ¿en qué te cambió? O sea, necesito hacer el análisis científico Sí, de todo lo que se profundo puede. de tu miedo más, Y aún más así, grande. vamos a poner que ay, soy bien buena onda y bien crédula y te doy mi voto de fe. No tiene por qué funcionar para todos. No, además. No. No hay garantía. En el No. ser humano no hay garantía de que esto funcione para todos. Y de entrada yo diría, a ver, ¿qué es lo que quieres lograr en este momento que no estás haciendo? Que según tú, logrando vencer tu miedo más grande ya mágicamente sí, se va a liberar. ¿No sería más fácil como ver lo que siempre hemos dicho, no? A ver, ¿en quién te tendrías que convertir? ¿Qué cosas te están haciendo? Pero convertir desde quién eres, ¿eh? Desde tu esencia. O sea, que se entienda que en quién te tienes que convertir no es ser otra persona, sino esta parte que decíamos del necio. Mi necedad no para gestarme enemigos y baches, sino mi necedad para estarle dando duro y duro y duro hasta que se convierta esto en una disciplina y logre lo que estoy persiguiendo, sí, ¿no? Que se entienda así cuando decimos. Entonces, ¿en qué persona tendría yo que convertirme que me está haciendo falta para lograr lo que necesito, para lograr lo que estoy buscando, lo que quiero y deseo? Y entonces, ¿qué crees? Muy probablemente tenga que ver con pequeños ajustes, con conocimiento, con acciones y yo te puedo afirmar que va a estar muy lejos de conquistar ese miedo. Sí, o sea, exacto. el que te metas a nadar con tiburones no va a aportar en nada a que tú te conviertas en, no sé, en un motociclista de 60 años. O sea, ¿y eso qué? Sí, no. O sea, sí, digo, puede haber a gente que sí le haya funcionado. Acuérdense que en esta parte sí, de no la decimos humanidad, drásticamente no. pero no a todo, o sea, no existen garantías cuando se habla del ser humano. Lo que le funciona a unos no les funciona a otros, y lo que le funciona a otros no le funciona así. O sea, tú tienes que encontrar el camino, pero entender eso, ¿no? O sea, no hay un camino. Búscate tú tu camino. Fíjate, ahorita te iba a decir, y es una locura porque lo pensé un poquito más, pero te iba a decir, estas cosas donde todo mundo vamos hacia el mismo rumbo, déjaselo a la moda. O sea, sí, ya se ocupan las chamarras toreras, sí, todas usan chamarra torera, ¿no? Se usan zapatos de plataforma, sí, todas, pónganselo, minifaldas, sí, todas. No, ahí no le haces daño a nadie. Pero no, ni siquiera, porque por ahí hay un dicho que dice, de la moda, lo que te acomoda. Y quiero que se entienda bien esto, o sea, a mí esa clase de cosas y estereotipos me dan náusea también.
de la moda lo que a ti se te dé la gana ponerte. Ujú. Eso es lo que yo diría, ¿no? Sí, claro. Si Donde tú te sientas cómodo. O sea, si te acomoda o no te acomoda, ¿qué le importa al mundo? Mientras tú te pongas algo y te hagas sentir bien, y tú te lo pones y dices, ¡wow! ¡Qué increíble! Sí, qué ¿no? bien me veo el Ajá, día de hoy. y no tiene nada que ver de si mi cuerpo es triángulo invertido, cuadra, y esas cosas tan bonitas que hay, porque de verdad, si es toda una ciencia y un conocimiento y que puede ayudarte. O sea, fíjate bien, yo no estoy desdeñando eso, porque a mí me ha servido mucho de, oye, a ver, dime qué color es esto, pero que sobre todo que me hagan sentir bien. Claro. Pero hay cosas que, por ejemplo, a mí me decían, es que el morado a ti no te queda. Y ustedes no saben cómo amo el morado y me lo pongo y me vale. No me interesa que ese día me vea rara. Sí, te veas menos luminosa. Pero yo tengo un halo especial con el morado, porque Sí. es mi actitud la que define eso. Claro. Entonces, algún día yo se lo escuché decir a una diseñadora que justo ella diseña vestidos de novia española y ella decía eso, o sea, al final el que tengas un tipo de cuerpo y que haya un diseño para ti, lo único que va a hacer es potenciar ciertas cosas. Pero si tu actitud no acompaña eso, no hay nada que yo pueda diseñar Sí, para claro, que eso se para pueda. que tú te ¿Sabes? brilles. Exacto. Entonces, Firmamento. exacto. Entonces esto es igual. Si tú decides que tu miedo está bien guardado en una maleta y nunca quieres verlo de frente, no Sí, pasa está bien, nada. no pasa nada. No pasa nada. Mientras tengas claro que no te vas a detener por eso. Exacto. ¿No? O sea, y tiene que haber coherencia. O sea, no puedes tener miedo a las alturas y tú. Vamos, me refiero a. No puedes pensar que va a ser fácil. Eso es lo que quise decir. No creas que va a ser fácil, que tu sueño máximo sea ser piloto y tienes terror a las alturas. ¿Podrías lograrlo? No lo dudo. El camino va a ser más difícil que si no tuvieras ese miedo. Y entonces sí vas a tener que enfrentar ese miedo para lograr ese objetivo, Claro. ¿no? Pero hablamos de cosas muy extremas. Pero en otro sentido, pues, si tú le tienes un miedo horrible a las alturas, pues, brother, no te subas a una torre, un puente o un algo. Mantén los pies en la tierra y haz lo que tengas que hacer para estar mayormente tranquilo, en paz, pleno y en expansión. Sí. No, y si lo quieres hacer también está perfecto, Sí. nada más, o sea, con esa conciencia de que... De que no es necesario para que seas alguien. Sí. O sea, no porque lo venzas ya, ¡ay no! Medalla al ser humano, bienvenido a los seres humanos que han logrado, ¿no? Y los que no, ya expulsados. Sí, ya, valieron más. Oye, quería saludar a Fanita. Ah, besitos. Qué bueno que nos estás viendo. Muchas gracias. A todos los que siempre nos están acompañando, siguiendo, Así les es. mandamos muchísimos besitos y recuerden que siempre estamos esperando todos sus comentarios, sus puntos de vista y al ratito ya les damos todas nuestras redes como siempre para que nos hagan llegar esos comentarios y sugerencias. De repente no crean, no le damos suficiente crédito a la gente porque de repente si nos dicen, ay, hablen de esto. Sí. Y luego estamos, vamos a hacer, ¿quién nos dijo? Entonces, sí, no se nos olvida. Perdón que no damos suficiente crédito, pero es muy lindo que estén cooperando con nosotros dándonos estas ideas. Y pues vamos con el siguiente paradigma. El siguiente paradigma es algo que nos encanta, a ti y a mí, y que muchos nos odian por esto. Lo siento, pero es el paradigma de la felicidad. Y tiene que ver estos caminos con la búsqueda constante de la felicidad en una situación externa que tiene algo que ver con el éxito y la búsqueda de la felicidad desde lo interior. Y Lore y yo tenemos problemas desde la palabra. La felicidad, en búsqueda de la felicidad. Sí, es que creo que es otra de esas palabras que se ha puesto muy de moda de una manera muy vacía, ¿no? Una necesidad. Y entonces es este tema de tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. Y es así, si no lo soy, de verdad, pasa algo muy grave. No, ya valí, otra vez expulsado como ser humano, güey, vuélvanme rata, ¿o qué? Y entonces, cuando no te estás mostrando feliz todo el tiempo, hay una tendencia a pensar que existe algo más mal en ti. El otro día oía a un chavo, que se los recomiendo que lo escuchen, que se llama Lalo Yaja, que tiene unos, pues, no sé cómo llamarle, poemas o... Sí. ¿No? Que, donde decía que ojalá el sentirse mal estuviera tan de moda como el sentirse bien y feliz, sí. ¿No? Y que como seres humanos pudiéramos arropar esos momentos en los que la gente no está tan feliz de la misma manera que están felices. Y digo, tiene una descripción que me pareció fantástica que decía, ¿cómo estás? Y él decía, a mí me gustaría mucho poder decir como nube queriendo llover. Dice, pero si yo digo eso,
viene enseguida la pregunta de ¿y por qué? ¿No? O sea, cuando dices, pues si estás como nube queriendo llover, déjame te abrazo, ¿no? O sea, llueve, o sea, no pasa nada y no necesito mayor explicación que cuando dices cómo estás y la respuesta es bien. Y entonces todo el mundo da por hecho que todos andamos bien por No, la no, y vida. nadie te pregunta. Cuando Ajá, dices, sí. oye, ¿cómo estás? Bien. Ay, qué Ay, padre. No sí. te pregunta, ¿pero por qué? Sí, ¿Por qué ¿no? estás bien? Ajá, ¿y por qué ¿Qué te estás hace bien? estar bien? Sí. ¿Estás segura que está bien? O sea, no hay dudas ante eso. Ajá. En cambio, cuando tú dices, pues no, ¿pero por? Ujú. ¿Qué te pasó? Es como, aparte como si fueras el frijol Sí, negro dentro de claro, los güeros, ¿no? o sea, estás en un mundo donde tendrías que vivir solamente en plena felicidad. Claro. Y no es así, o sea, al final no, o sea, la felicidad yo creo que no es la meta, o sea, yo creo que disfrutar esos momentos felices al máximo está padrísimo, pero Sí. a la vida vienes a, como dicen, a gastarte la vida en todas las emociones y habrá A veces... coleccionarlas. Ajá, y habrá A veces que te entenderlas. sientas feliz y a veces que te sientas como nube queriendo llover y a veces que te sientas enojado, siempre y cuando, lo que hemos dicho, tu emoción no domine Tu quién voluntad. eres, tu voluntad, Ujú. experimenta todas esas emociones y en ese rango vas a vivir como, así, como un coleccionista muy importante. Justamente eso es a coleccionar y lo que nosotras creemos firmemente es que el ser humano, a diferencia de ese bonito, les digo que vengo muy dicharacha, a diferencia de ese bonito dicho que dice, venimos a ser felices, Ujú, nosotras creemos que venimos a ser plenos, ujú. lo que esto signifique para ti. Y la plenitud está acompañada de paz y tranquilidad. Lo Y que de esto, experiencias. sí, lo que esto signifique para ti. ¿Cómo generas paz y felicidad? Pues a través de las vivencias. Y habrá unas que te van a, o sea, ¿cómo sabes que estás viviendo en paz y felicidad? No, Pues pues también sí, tienes que beber y la plenitud. y plenitud, felicidad, no, perdón, en paz y plenitud. Pero ¿cómo sabes que estás viviendo eso? Pues también te tuviste que vivir la desesperación y la inseguridad y la tristeza y todo. Es como decíamos, ¿no? ¿Cómo sabes que es de día? Ujú. Sí, porque conoces lo que no es ser de día. ¿No? Ujú. Entonces, es esta comparación, ¿cómo sabes que hace calor? Bueno, pues porque conoce el frío. Entonces, es exactamente igual. En este sentido, me parece que permitirte vivir todo lo que hay en este mundo maravilloso es lo que te va a generar plenitud. Ujú. Y paz la vas a obtener cuando digas, mira qué bien he vivido esto, Ujú. mira cuánto jugo le he sacado, mira que cuando me tocó llorar, lloré, o sea, la reina del melodrama padre, Sí. ¿no? Como yo les digo muchas veces, ¿no? Es que elige sufrir, pero sufre Sí. chido, Chido, sí, profundo. O exacto. sea, no te quedes ahí medio sufrido, Ujú. ahí a la mitad sufrir, porque no está padre, o sea, aviéntate bien con Ujú. todo lo que va, intensifica esas partes, como decimos, aguas con tu voluntad, cuida esa parte, pero deja que esto llegue a ti, o sea, ¿por qué siempre estamos luchando con voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien? Y la realidad estás quebrado por dentro. No, y además el enmascarar solamente va poniéndole capitas a lo que realmente sientes y lo que realmente sientes en algún momento va a salir. O sea, Porque se está nadie, pudriendo allá abajo. sí, o O sea, sea, nadie sale de este mundo sin haber expresado todos sus sentimientos, creo yo, entonces de nadie se una u otra escapa, manera. nadie se ¿No? escapa, O sí. sea, en alguna forma va a salir, o sea, esas emociones que tenemos ahí en algún momento va a explotar de alguna manera insospechada e inesperada y seguramente en el momento más inapropiado que te puedas imaginar. Entonces, mejor demuéstralas, vívelas, absórbelas en los momentos donde tú te sientas mucho más Cómodo. cómodo y que creas que es el momento apropiado para vivirlo. Entonces, fíjate, en esta cuestión de la felicidad, si viene de afuera o de dentro, Ujú. nosotros más bien te diríamos, en este paradigma, eh, busca siempre hacia adentro, pero que la felicidad le abra hueco a todas las demás emociones. Ujú. Que no sea tu único objetivo de persecución y si encuentras felicidad en cosas externas, también gózalas, Sí. también disfrútalas, también atesóralas, pero no te olvides que hay cosas que vienen desde dentro y que deberían ser, por lo menos desde nuestro punto de vista, lo más importante a cuidar, siempre y cuando no sea lo único que vayas a perseguir. Exacto. Y de repente lo que decimos, ¿no? En esta búsqueda y en esta persecución de la felicidad, tenemos que ser, bueno, ya hay carreras, ¿no? Ya hay Sí. especialidades en felicidad y Muy tal. puestos y todo. Y Que me sé parece, feliz, sé o sea, feliz, sé feliz. me No, está parece, padre, está o sea, interesante, pues. qué bueno, pero ojalá que también al mismo tiempo que hagamos una maestría en felicidad, también hagamos una maestría en tristeza. Ujú. Y que podamos entonces compaginar, o que en esta misma maestría, o en esta misma enseñanza, o en esta misma preparación de la felicidad, no nos olvidemos que tienen cabida todas otras emociones para ir compaginando. Y que probablemente si logramos ver a la felicidad como un compendio de emociones,
que nos permiten a nosotros ir navegando a través de nuestra propia humanidad, entonces logremos esta plenitud. Sí, exacto. ¿No? Eso sería como la invitación de no te olvides, atesora esos momentos, tanto como atesoras un buen llanto, ¿no? Un buen reconocimiento a decir, sí, estoy triste. No tengas miedo, y lo que decía Lore, el principio del cambio creo que tiene que ver con compartir el nivel de conciencia. Si alguien algún día te pregunta, alguien con quien tú te sientes cómodo, y te dice, ¿cómo estás? Y le dices, no estoy bien, y entonces la pregunta sea, ¿por qué? Dile, necesito que me abraces, no que me preguntes, ¿no? Y es como un poco o sea, compartir esa conciencia para decir, la otra persona es como, sí es cierto, o sea, antes de preguntarte primero, ¿no? Y lo único que probablemente necesitas es que esté ahí, nada más, sin más allá de eso. Entonces, esa sería como esta parte de este paradigma. Ya hablamos mucho más de otras emociones que de la felicidad, pero bueno, ustedes ya conocen nuestra postura grinchesca de eso, ¿no? nuestra color verde grinch que tenemos ahí un poco pintado. Sí, exacto. ¿No? Y el último paradigma para ir cerrando ya el programa de hoy. Ay, sí, qué rápido. ¿Verdad? Se nos va siempre de volada. Tiene que ver con el paradigma de la interconexión. Y entonces los caminos que tenemos frente a nosotros tienen que ver con esta conciencia y esta comprensión de que todo en el universo está conectado entre sí, que tienen que ver. Y por otro lado son las acciones individuales que tienen repercusión en todo. Entonces, de una manera es todo, o sea, el general, el universo está interconectado, pero por otra parte, lo que yo hago de manera individual impacta de manera también general. En todo. Sí, y eso creo que es, si esto lo entendiéramos como seres humanos, yo creo que tendríamos mucho más cuidado de ciertas cosas que hacemos. Porque sí creemos que nuestras acciones, nuestras palabras o más que nada las acciones, ¿no? Las acciones y nuestras palabras solamente impactan ciertas áreas de nuestra vida o no impactan a nadie según nuestra percepción del mundo. Correcto. Pero en realidad el impacto es mucho más grande de manera positiva y negativa. O sea, cuando hablamos de la contribución que puede hacer alguien en el mundo, o sea, normalmente se cree que o sea, aquellas personas que contribuyen son aquellas personas que logran un gran impacto, ¿no? O sea, que hacen algo y entonces suena, resuena y todo el mundo sabe lo que hizo. Así es. Pero hay pequeñas acciones que cambian vidas y muchas veces ni siquiera nos enteramos. No nos damos cuenta. O de repente dices, a ver, ¿cómo esto tan chiquito, esto tan insignificante, esto que no me di cuenta, tuvo un impacto tan importante dentro de mucha gente o poca gente o lo que sea? Pero el impacto fue grande, es justamente por esto, porque todas nuestras acciones van a repercutir de alguna manera en algún lugar. Y somos poco conscientes. Y en cosas, como dices, ¿no? Tan pequeñas y a veces pudiera parecer tan superfluo. Sí. Les voy a contar algo que me pasó rápidamente. Hace poco, hace un par de semanas. Llegué con mi hijo y le estaba contando que, no manches, una película malísima, horrible, espantosa. Creo que utilicé otro par de de adjetivos que no puedo repetir aquí. Y entonces mi hijo me escuchaba y cuando terminé de dar todo esto, me dice, o sea que solamente no te gustó. Y yo, cuando me dijo eso, ¿sabes? Retumbó en mi cabeza como... Y le dije, ay, amor, le dije, fui demasiado... O sea, me excedí, me dijo, te excediste horrible en todos los adjetivos que pusiste. Cuando la realidad es que solo no te gustó. Y tú no sabes cómo esa película puede impactar, gustar, desarrollar un sentido a otra gente, o no, pero no es lo importante. O sea, lo importante es que te hagas cargo de lo que tú estás haciendo y diciendo. Y en ese momento, o sea, lo único que le dije es, tienes razón, nunca había pensado en eso. Y entonces como que me empecé a echar para atrás en muchos momentos, ¿sabes? Como, ahora sí que como película en mi cabeza, muchos momentos empezaron a fluir donde de manera muy natural, muy inocente, porque jamás tuve la intención de lastimar a nadie, me he dado cuenta de lo ruda que puedo ser al ponerle un adjetivo a algo. Esto guácala, esto no sé qué, ay, nefasto. Y cuando la realidad es que solo no me gustó. Cuando la realidad es que solo no estoy de acuerdo. Cuando la realidad es que desde quien soy yo hubiese hecho otra cosa. Pero eso no me da derecho ni a juzgar, ni a calificar, ni a demeritar, ni a evitar que otras personas tengan contacto con todo eso. Y entonces creo que esa fue una gran lección para mí, ¿no?
O sea, a partir de eso que les digo que fue hace como un par de semanas, busco el rollo de, la verdad es que no me gustó, a mí me pareció, y cuido mucho más los adjetivos que lanzo, porque es verdad, y a lo mejor, y no quiero seguir ahondando porque sé qué tan mal me voy a sentir, ¿no? Pero no sé cuánto daño he podido hacer a través de lo que he caminado en este mundo con ese nivel de inconsciencia. Lo que sí sé es que hoy, con este escalón un poquito más arriba, en este nivel de conciencia, decido hacerme responsable de ello y tener mucho más cuidado. Sí. Entonces, es como justo, ¿no? O sea, tener este paradigma donde todo el universo se está interconectado, pero al mismo tiempo, o sea, en el otro camino, que nos guste o no, van haciendo como momentos muy unidos y de repente separados, todo lo que yo haga va a generar un impacto. ¿De qué tamaño? No lo sé. No, que eso yo creo que eso es lo más rudo de este tema, que nunca sabemos el tamaño del impacto que vamos a generar. Y por eso hay que tener como mucha conciencia, mucho cuidado, mucha conexión con nosotros mismos. Creo que también nuestra intuición sirve en ese sentido. Decir, sí. O sea, me tengo que detener, ¿no? O sea, en este momento me tengo que detener porque a lo mejor lo que voy a hacer impacta de una manera mucho más profunda de lo que yo creo y necesito contenerme, ¿no? O en esta parte de, no pasa nada, en la completa inconsciencia, si no se van a dar cuenta ni se van a enterar y de repente puedes ir lastimando gente, lastimando situaciones y lastimándote a ti mismo por este creer que las cosas no tienen consecuencias y que las cosas no impactan, todo, absolutamente todo lo que hacemos va a tener consecuencias e impactos, y entonces el hacerme cargo de esas consecuencias y de esos impactos tendría que ser algo primordial a la hora de tomar decisiones y de ejercer acciones. Correcto. Sí. Y luego que no te sorprendan, ¿no? Así de, ay, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿cómo? Es el resultado de tus acciones, ¿no? Sí. Acto, consecuencia. Claro. Y así, ¿dónde nos perdimos? Y eso, ¿sabes qué te genera también? Pues, o sea, yo lo pienso como a nivel, digo, a todos los sentidos, ¿no? Pero en esta cuestión laboral y orientándolo un poco hacia allá, tiene que ver con esta apertura y flexibilidad que puedas mostrar en este otro paradigma que vimos del cambio, ¿no? De cómo aceptas esas cosas, para que pueda otra gente de otro lugar, es decir, de otro departamento, de otra sección, de otro lo que sea, ¿no? El poder acercarse contigo y decir, ¿qué crees? Está pasando esto y nos estamos complicando. Y de repente las respuestas dentro de las empresas es como, pues ni modo, estoy cumpliendo mis objetivos, es lo que tengo que hacer y ni modo, pues a ver cómo lo solucionas. Si somos un poco más conscientes de esto y decidimos hacernos responsables, entonces tendrás ese momento de apertura donde le dices, a ver, ven, tienes razón, no me había dado cuenta que esto que estoy generando y esta decisión y este proceso que se tiene que hacer está generando esto en ti. Sí. ¿Cómo crees que pudiera impactarte menos? ¿Cómo crees que pudiera tal? Y entonces ver la manera en la que trabajamos y generamos una mejor sinergia. Y si eso se puede llevar en el campo laboral, imagínate en la parte personal. Solamente es estar abierto a que las cosas que haces, aunque no tengas la intención de lastimar o causar daño, probablemente así sea. Y que cuando alguien viene a ti para decirte que eso está sucediendo, acéptalo y abrázalo. Y entonces tendrás la posibilidad de expandirte, ¿no? Entonces, eso... Y al revés igual, ¿no? O sea, que nunca sabes el impacto positivo que pueden dejar tus acciones. Y pequeñas cositas que puedes hacer, cómo puedes impactar de manera positiva o del otro lado. Sí, o sea que, o sea, no comprarnos la idea de que porque hacemos cosas con buena intención, el resultado siempre será positivo. Mayormente lo será, pero seguramente habrá alguna parte que tal vez no y no alcanzamos a ver, y estar dispuestos a hacernos cargo de eso también, ¿no? Sí. Desde este reconocimiento que no era tu intención, que me parece que eso cambia todo el sentido. Cuando no tienes la intención de lastimar, es mucho más fácil ser flexible y aceptar y poder continuar en este desarrollo camino, llegar a acuerdos, ¿no? Pero básicamente sería eso. Entonces... Sí, y que en la vida acuérdense que no te puede, o sea, no te va sin pagar la cuenta. Eso me encanta. Sí, eso de nadie se escapa y no te vas sin pagar la cuenta, me encanta. Sí, porque de repente creemos que podemos hacer cosas y que no tenemos que pagar la cuenta de las cosas. Y en este sentido sabiendo, ¿no? O sea, cuando haces algo sabiendo que estás dañando de alguna manera alguna situación, alguna persona, algún sentimiento, algo, y lo sigues haciendo a propósito, nadie se va sin pagar la cuenta. O sea, y nosotros tenemos una bonita clasificación para eso, ¿no? Es como ser gusano.
Entonces, Sí. la invitación siempre es, no seas gusano. Sí, no seas No gusano. seas gusano. Sí, Sí, es pero sí, sí, recordar esta parte de nadie se va sin pagar la cuenta. Entonces, cuando quieres hacer cosas para lastimar. o creyendo que no vas a lastimar, porque a lo mejor la intención final no es lastimar, ¿no? Es decir, no voy a pagar la cuenta, o sea, me voy a ir sin pagar y nadie se va a dar cuenta de esto, ¿no? No O va a sea, pasar. yo voy a salir triunfante de esto que estoy haciendo, que al final, a lo mejor la intención final no es lastimar, es solamente no me voy a hacer responsable de lo que estoy haciendo, claro, ¿no? claro. Sí vas a acabar atropellando a alguien y vas a tener que pagar la cuenta. Entonces, Así es. y si no la quieres, o sea, si en ese momento no la quieres pagar, nada más que tengas conciencia que la vas a tener que pagar, o sea, en algún momento vas a tener que pagar esa cuenta. Para que no te sorprenda. Ajá. ¿No? Entonces, cuando te llegue, ¿no? Tú... Sí, es igualito que estar pidiendo, me trae otra cuba, Ajá. tráigame otra botella, écheme Sí. otros calamares, sírvame, Ujú. no sé qué, y cuando te traen la cuenta es que, yo Sí. debo todo eso, pues todo eso se comió, joven. Sí, Pues sí, entonces, exacto. nada más que no nos sorprendamos ahí. Ujú. Y pues bueno, ya estamos ahora sí en la recta final, en los últimos minutos, que les queremos agradecer mucho, como siempre, de todo corazón, los momentos que nos dedican, los comentarios que nos hacen. Siempre comenzamos con eso y terminamos con eso, porque de verdad es que disfrutamos mucho haciendo esto que hacemos, compartiéndonos como somos, porque además es un espacio que nos encanta, donde nos sentimos seguras, decimos lo que realmente pensamos y cómo somos, y nos encanta que nos digan, no, estoy de acuerdo, y yo lo veo de esta manera, y entonces poder conciliar esa parte o adaptar, o de repente, como les decimos, ¿no? Para nosotros ha sido muy revelador esa parte no la habíamos visto, Sí, o sea, exacto. ¿no? Y de mucho aprendizaje. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Cabina Eddie, por cuidarnos siempre. Es un placer trabajar contigo. Gracias, Rec Radio Empresarial. Y invitándolos siempre a todos a que no se pierdan el vasto número de programas que hay en esta maravillosa estación, donde hay un montón de temas del que podemos aprender, donde tenemos amigos y colaboradores de verdad de primera línea. Entonces, no se lo pierdan. Y a nosotras nos puedes encontrar en cualquier plataforma como Mapping México o Mapping MX. Y hasta que nos volvamos a ver. Pues decide si quieres ser o no ser. Es ahí el dilema, ¿no? Bien decían desde antes. Hasta la próxima.